RCR, la red que comunica y une al Perú. Nos complace tener en esta oportunidad un invitado especial, ¿no? Para nosotros RCR nos agrada esta mañana contar con la presencia de don Isaac Humala, ¿no? Él es candidato al Congreso de la República en Lima Metropolitana por el partido Perú Libre, encabezando la lista de Perú Libre con el número 1. Don Isaac, qué gusto de tenerlo. Bienvenido a RCR, Red de Comunicación Regional, nuestra secuencia Voto Informado, donde solemos invitar a los principales candidatos, aspirantes de distintos puntos del país para ir conociendo un poco las propuestas y por qué, ¿no? Tienen la pretensión de postular al Congreso de la República. Buenos días, muy amable. Muchas gracias por su invitación. Estoy a disposición de sus preguntas. ¿Cómo es que se anima usted a postular al Congreso de la República, don Isaac, no? Bueno, porque tengo vocación política. Siempre, ¿no? Siempre lo he tenido. Usted cuenta las historias, pues, de su época de San Marquino, ¿no? Con Mario Vargas Llosa, claro, ¿no? Claro. Desde ahí usted encabezaba todas, digamos, las cruzadas políticas, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Sí, pues es la vocación, pues. ¿Ya? Es la vocación. Y en esta oportunidad, usted, ¿cómo llega a Perú Libre? ¿Es invitado por Perú Libre? Sí, soy amigo del doctor Vladimir Cerrón, ¿no? Entonces estuve en la casa, me invitó y como hay coincidencias en la mayor parte de los principios, ¿no? Entonces con todo gusto he aceptado y estoy con todo gusto al frente de la campaña. ¿Y por qué no se gestó este acercamiento entre su hijo Antauro y Vladimir Cerrón? ¿Cuál fue la razón? Sin entrar, digamos, a un terreno de conjetura, sino a un terreno de ver las cosas con realidad, ¿no? Bueno, la realidad es que él, Antauro, legalmente no podría, porque él está condenado como si fuera delincuente común, ¿no? A 19 años, y eso se cumple recién el 2024. Cuando él debía ser máximo a 5 años, porque él hizo una sedición militar, y la sedición militar está tipificada en la Constitución, no es un delito político, su pena máxima es 10, pero cuando termina en transacción, en arreglo, rendición, con las formalidades de ley, en ese caso se reduce a 5 la penalidad de los promotores y los seguidores están exentos de pena, expresamente así lo establece. Entonces él está abusivamente, por eso yo digo, él es, entre comillas, sentenciado judicial, pero realmente él es un secuestrado del Estado peruano. Claro, esto es en el marco judicial, pero en el marco político se hablaba de un acercamiento entre Antauro y Vladimir Cerrón, en este caso por Perú Libre. ¿Por qué no se cristalizó? ¿Ese fue el tema de fondo, el hecho de que él esté en estos momentos purgando prisión? Creo que él no ha estado en las tratativas del arreglo, sino Perú Juntos, el partido del señor Simón, ¿no? Y el partido de Vladimiro, con la señorita Verónica, su partido, y otros movimientos que no tienen inscripción. Pero en algún momento hubo un acercamiento, ¿no? No, sí, claro, hay acercamiento. No siempre hay acercamiento, pero no creo que haya estado, porque en los invitados no está el partido etnocacerista. Primero no está inscrito, ¿no? ¿Ya? Claro. Y ahora, ¿cómo ve usted el accionar en el escenario político a la izquierda en el país, ¿no? Porque estamos viendo que de una u otra manera están participando en las próximas elecciones, pero de manera fragmentada, ¿no? El caso de Perú Libre, por un lado, el caso de Juntos por el Perú, el caso del Frente Amplio. ¿Por qué la izquierda no puede hacer una conjugación de actores políticos y presentar listas propias? ¿Tanto le cuesta a la izquierda? Bueno, igual que a la derecha también está presentando como 20, y la izquierda sería 3 partidos para estas elecciones, participan 23. No, sí es innegable eso, ¿no? Pero lo que pasa es que en la izquierda siempre se habla de unidad, siempre se propone unidad. Yo me remontaba un poco a sus épocas aurorales en la universidad, donde ya se hablaba de conjunción de izquierda y nunca se logró, ¿no? Bueno, se habría conseguido en la época de Barrante de Lingán. Claro. ¿no? Pero, bueno, es propia pues, del país, ¿no? Esta cuestión de la división. Pero en este momento, lo más importante es de que desde septiembre, en que se disolvió el Congreso, ¿no? Ya el gobierno ya no es de extrema derecha, sino es de derecha moderada.
Y la diferencia es que de extrema derecha son en los países de Sudamérica casi todos, ¿no?, que están resolviendo sus problemas de salir de la quiebra del globalismo, ¿no? Está en incendio Chile, Colombia, Venezuela también, Ecuador también en paz, ¿no? Argentina salió de sus elecciones, ¿no?, y en el otro Lula, ¿no? Pero de ¿no?, todos estos, el Perú está saliendo, ¿no?, por la vía, ¿no?, pacífica. La diferencia fundamental es que los otros están resolviéndose con dinamita y con pólvora, con manifestaciones y con sangre. Entonces, en esto, la excepción está marcando el Perú. O sea, el Perú está señalando una nueva política, una nueva salida, que es la salida, ¿no?, sin sangre. Entonces, en los otros lados está oliendo a pólvora, ¿no? Acá estamos hablando de elecciones, ¿no?, del ánfora, discutiendo si es legal o no es legal la disolución, si es legal o no es legal esta campaña. ¿Para usted la disolución del Congreso fue la válvula de escape? No, ¿Sí, no? Espontáneamente, capaz sin proponérselo, ¿no? La lucha, el duelo mortal entre los mismos poderes del Estado dentro del gobierno, dentro del mismo gobierno, ¿no?, desencadenó, ¿no?, de casualidad una disolución porque podía haber servido una vacancia. En esos momentos, ¿no?, estaba la cosa entre una vacancia por el Congreso que estaba ya en marcha, previa ya nombrar todos los miembros de la Junta Nacional de Justicia y cambiar los 5 miembros ya que han cumplido desde el Tribunal Constitucional, ya venía la vacancia, ¿no? Entonces, incluso cuando va el jurado, el Ejecutivo, para su exposición de su plan de gobierno, ¿no?, le cierran la puerta. Han tenido que forzar para entrar y meterse a una reunión que estaba funcionando, interrumpir la votación del nombramiento fiscal, ya habían nombrado uno, ¿no? Entonces, y no le aceptan diciendo, mire, no pueden interrumpir, estamos viendo este asunto, lo veremos después. Pero como se metieron, entonces tuvieron que escucharlo. Y cuando terminó su discurso, el premier le dijo muchas gracias, ya lo citaremos, ¿no? Entonces, en vez de pasar la confianza o no, entonces esa ausencia, ese acto de cerrarle la puerta, ¿no?, y concretar a escucharle y después decirle hasta luego, ya hemos cumplido escucharlo, ¿no?, eso se interpretó como un no tácito o como un no de hecho. Entonces inmediatamente, ¿no?, empiezan ya que se da la segunda. Para edición. usted Vizcarra actuó bien entonces. Actuó bien, porque también el otro es la vacancia, eran dos cosas. Entonces actuó bien. Ahora, ¿es legal, no es legal, a medias legal? Es ya secundario. El hecho es que estamos en plena campaña. Usted es un hombre de derecho. ¿Cómo? Usted es un hombre de derecho, un hombre de leyes. No, en este caso, no, yo no soy fetiche de las leyes, no soy prisionero de las leyes, sino de la realidad, ¿no? Porque si fuera de las leyes tendría que aceptar que Calígula nombró a su caballo, ¿no?, cónsul de Roma. Ahora, el otro tema que usted mencionaba hace un instante, don Isaac Humala, es lo que está ocurriendo en América Latina, ¿no? Toda esta situación de convulsión, pero es un ingrediente en todos los países de la región, incluyendo nosotros, ¿no?, la corrupción, ¿no? No, es otra La cosa. corrupción Es otra cosa. es un ingrediente que ha cruzado de manera transversal. Yo recuerdo que en innumerables entrevistas usted ha mencionado, y lo mencionaba, lo alertaba, hasta dónde podía llegar la corrupción en el país, cómo se iba incubando, ¿no? Y quizá poca gente le hizo caso, ¿eh? Pero el hecho, lo alertaba, ¿no? El hecho es de que la corrupción siempre ha habido, pero la corrupción actual ha sido gigantesca porque es un país gigantesco, ¿no?, una potencia como Brasil, una potencia emergente, ¿no?, que ha hecho, ¿no?, la corrupción por cientos de millones o miles de millones que se ha llevado por propinas a los peruanos. Entonces, ahora, esta corrupción, ¿no?, también ya ha pasado, ¿no?, a los patrones, ya no los empleados de turno que son los políticos. ¿No? No, lo que digo es de la corrupción hasta el septiembre, que estaba concretado a los políticos corruptos que han llegado al poder y se quieren enriquecer con la complicidad gigante de las constructoras internacionales. Pero de ahí ha pasado ya a los patrones, ¿no? Está Dionisio Romero, ¿no?, está Graña Montero, está Graña Miró Quesada, ¿no?, y esos son los patrones. También los patrones eran mucho más corruptos que sus políticos, o sea, sus empleados, ¿no? Y incluso
¿no? También las instituciones. El eje de donde estaba el poder de hecho, de facto, internacional y nacional, era el local de CONFIEP. CONFIEP era el poder máximo, internacional, las transnacionales y las nacionales. Ahora CONFIEP, ¿no? Ahora es una cueva de ladrones, ¿no? Está viéndose, ¿no? Y cómo ha terminado mientras su congreso está realizándose, fue allanado la cueva. ¿Te das cuenta? Entonces es toda una tragedia, ¿no? De la derecha en toda su corrupción. Y ahora, en el terreno práctico, por ejemplo, en Cerro Roberto, sobre todo en Las Bambas, donde está el eje, el 40% de la minería nacional, el segundo yacimiento minero del mundo de cobre es Las Bambas, ¿no? Allí ya están planteando los dirigentes, ¿no? que canon minero no es impuesto, sino canon minero es la porción del mineral que le corresponde al dueño, que es el Perú, y que tiene que compartir con la transnacional o con la empresa minera nacional o extranjera, que con su capital y su trabajo ha extraído el mineral. Entonces, es como si usted es Ayacucho y tiene chacra, y yo siembro en su chacra cebada. Entonces, en la cosecha, usted se presenta y como dueño le corresponde la mitad. Y a mí, con mi trabajo, estamos cosechando la mitad. En minería, desde el derecho romano, desde hace más de 1000 años, ¿no? Al minero le corresponde el 80%, ¿no? Y al rey, ¿no? El 20%, es el quinto del rey. Ahora, yo quiero retomar algo que usted ha puntualizado hace unos instantes, ¿no? Que hay todo en el país una corrupción generalizada. Usted lo ha enfatizado por el lado de la derecha, y lo cual es totalmente cierto, ¿no? O sea, cuando hemos visto en las últimas semanas revelaciones de parte de grupos empresariales, de aportes a las campañas, de manejos muy por debajo de la mesa, etcétera, etcétera. Pero también estamos viendo en el otro sector, ¿no? En la izquierda en el país, ¿no? Ahí hemos visto casos de hechos de corrupción que son conocidos. El caso de Susana Villarán llegó con mucha expectativa a la alcaldía de Lima Metropolitana, y a los hechos los conoce la opinión pública. El caso del señor Cerrón, ¿no? Que en este momento está en un proceso, ¿no? El caso del señor Gregorio Santos, que tiene procesos en Cajamarca, ¿no? Está en una presunción, pero son, digamos, algunos atisbos de presuntos hechos de corrupción. Y así podemos enumerar, ¿no? Bueno, la gestión incluso del propio Ollanta Humala, ¿no? Que usted ha sido un crítico, y en eso hay que ponderar que usted ha tenido toda la sinceridad del caso, ¿no? Entonces, ¿cómo es que miramos al país porque ya estamos envueltos en una vorágine de la corrupción? Es que el material humano peruano, ¿no? Ha degenerado. En todo nivel. ¿No? A todo nivel y en todos los partidos. Los honrados, la tremenda mayoría, ¿no? Son honrados, no son corruptos, se han tomado dinero del Estado porque no han tenido la oportunidad de estar en el poder. Entonces ahora vemos, ¿no? Como antes había dinero del Estado solamente en Lima. De Lima se repartía a todas partes. Y por ejemplo los municipios, hasta hace 50 años más o menos, qué buen punto los municipios no recibían un centavo, ¿no? Pero el alcalde era como un premio al rico, al hombre más destacado por su riqueza con su trabajo sin perjudicar a otros, por su honorabilidad. El notable, ¿no? ¿No? Era persona notable, y era inconcebible pues estar preso a un alcalde, ¿no? Era un hombre probo, de confianza, ¿no es cierto? Ya. Pero ahora, ¿no? El dinero hay en todas partes, hasta en las aldeas, ¿no? Y hay dinero. Entonces, ¿no? Las moscas, ¿no? La miel. Entonces, en una aldea, alguien quiere ser concejal, lo que sea, ¿no? Es porque va a sacar de su dinero. Entonces, todo el mundo quiere vivir a expensas del dinero, ¿no? Entonces, eso nos ha corrompido. En cierta forma, el Estado ha hecho eso y no había justicia. Incluso antes se decía, este ha sido ministro y ahora está pobre, como es un tonto, porque todo el que ha llegado a ser ministro o general, ¿no? Se ha garantizado la riqueza hasta su quinta generación. O sea, el enriquecerse con dinero del Estado era una costumbre. El que no lo hacía era un tonto. Además, había también este principio. En el Perú, ¿no? El inteligente
La inteligencia consiste en vivir de los tontos. Solo los tontos viven de su trabajo. Esa era la filosofía que vino desde Pizarro, ¿no? Entonces, digamos, los sanos, ¿no?, estaban incluso excluidos. Por ejemplo, en una universidad hay un Macera, estudioso, investigador, ¿no? Cuando se trata de exhibirse, se muestra, pero cuando se trata de un cargo, ¿no?, se olvida de él. Todos los vivos se acomodan y el pobre Macera o el científico que está botado en el rincón, ¿no?, solamente le dan la bola del extranjero y se lo llevan. Entonces usted cita a Macera. Macera era el oráculo político en su momento, ¿no? Claro, pero bueno, ya luego ingresó a la vida política activa, ¿no? Claro. Y ahora creo que ha vuelto a la academia, ¿no? Ahora, cito algunas declaraciones suyas, ¿no?, de hace varios años, ¿no?, cuando usted decía, abrigaba la esperanza, ¿no?, el Partido Nacionalista, usted decía que estamos entrando a una nueva aurora en el país, ¿no? ¿Se ha sentido defraudado usted por todo lo que ha ocurrido? Bueno, totalmente, ¿no? Totalmente, ¿no? De parte de Ollanta, pero de parte de Antauro tengo la esperanza. Entonces, en el micro, etcétera, afirmo, ¿no?, que en el Perú hay un solo líder. Y ese único líder en este momento del Perú es Antauro. ¿Y por qué es líder? Le dicen, es un loco. Claro, es un loco. Un loco que está por encima de lo normal. Porque si estuviera por debajo estaría en el manicomio, ¿no?, por encima de lo normal, en tal forma que si sale ahora, ¿no?, en esta situación, capaz toma Palacio, convoca a 10.000 estrocaceristas, ¿no?, que refuercen, ¿no?, a los mineros, a los petroleros, a los gasíferos que están en problema, ¿no? Entonces, él convoca, digamos, a 10.000, capaz le hacen caso 2.000. Y con 2.000 hace todo en Lima. Ahora, en esa misma línea de análisis que usted traza, estamos conversando, le recordamos a nuestros amigos oyentes, con don Isaac Humala, el candidato al Congreso de la República en Lima Metropolitana por el Partido Perú Libre, encabeza la lista con el número 1. Estamos dialogando sobre temas de actualidad. En unos instantes vamos a conversar ya el por qué o cuáles son sus principales propuestas de llegar al Congreso de la República. Entonces, en esa línea de análisis que usted traza, ¿no lo ha sorprendido lo que ha dicho ayer Jorge Barata, que Nadine Heredia manejaba los hilos para las negociaciones en el tema del gasoducto? Bueno, posiblemente porque ella es una metiche simplemente, ¿no?, porque ella no es autoridad, no es nada, entonces no es responsable, ¿no? Claro, no es responsable. Los responsables son los que están, pues, los que han sido elegidos. En un momento mencionaba, y siempre usted ha sido una persona muy transparente, muy directa y muy sincera, decía que ella estaba borrachita de poder, ¿no? Ah, bueno, pero eso, borrachita pues está, pero no es responsable, porque no ha tenido ningún cargo. Ahora que es metiche y a su carácter, pues. Pero ayer Barata no ha dicho que era metiche, sino que tomaba determinaciones, ¿no? Bueno, puede ser, pero esas determinaciones son, pues, al interior, pero para la ley, para la justicia, para el código, ¿no?, ella no tiene ninguna responsabilidad. Por ejemplo, dice, usurpó poder, pero ¿qué poder? Ella se presentó como ministra, nada. Claro. Ahora, claro que por ser metiche le hagan caso, se acomoden con él, ya es otra cosa, pero en derecho, no. Mencionaba usted que lo que se tiene que buscar a partir ya del nuevo Congreso es mecanismos que permitan encontrar salidas para el país, diálogo constante. ¿Usted cree que el presidente de la República va a tener esa voluntad con el nuevo Parlamento y el nuevo Parlamento tendría esa voluntad con el presidente? Justamente, lo más interesante en este momento para los políticos es definir qué tipo de gobierno es que tenemos en este momento. Entonces, insisto, el Perú tiene un gobierno de derecha moderada y el presidente parece que tiene conciencia de ello, y prueba de eso es que se habla, no hay concretado si ya está la ley o es un proyecto que la prensa está comentando, de que el ejército y la policía no deben dejar las armas de fuego, las armas letales en el cuartel, ¿no?,
y limitarse con armas no letales, que no matan en los problemas que tiene con la sociedad. Entonces, ¿eso qué significa? Significa entonces que el presidente tiene conciencia del camino de salir de este atolladero, ¿no?, sin pólvora, sin muertos. Y la prueba está que mientras Alan en su gobierno del 2006 al 2011 tuvo 327 muertos, matados por armas y por hombre uniformado, ¿no?, y Ollanta alrededor de 60. Una diferencia tremenda. Pero hasta ahora creo que estamos ya en los 2/3 del gobierno que arranca el 2016 al 2021, no hay ningún muerto. Entonces eso ratifica, como digo, ¿no?, esta posición. Entonces esta salida distingue al Perú en su camino. Pero el problema está tan grave, tan paralizado, porque es una tensión, ¿no?, tensión y que paraliza el sur, y Matarani la cuestión de Tía María y de las Bambas. Y en el norte, ¿no?, en la Amazonía no está funcionando producción de gas ni de petróleo, ¿no? Entonces la situación es tensa, ¿no? Pero en estas condiciones, ¿no?, el problema fundamental, pero la inseguridad ciudadana, todo el peligro en las calles, todo eso está agudizándose. Entonces, el problema a solucionar en este momento es eso, ya sea el Congreso o el presidente, o los dos, ¿no? A partir, faltan solamente semanas para las elecciones. Entonces, la tarea ya es del Estado y del nuevo Congreso, es resolver en la parte raíz, o empezar, ¿cuál es?, ¿no?, que haya trabajo. Siempre repito la estadística. El Perú cada año tiene 400.000 nuevos peruanos, descontando los muertos. Pero cada año no hay trabajo para 400.000, sino para 250.000 o 300.000. Entonces, ¿qué hacemos con este resto? Entonces, la solución inmediata que tiene que hacer, ¿no?, el gobierno es dar indulto, sea el gobierno o el Congreso de la amnistía, ¿no?, a los centenares, a los cientos de presos o requisitoriados o judicializados, ¿no?, comuneros, lugareños, mineros, etc., ¿no? O sea, ese va a ser su principal tarea. Ese es uno de los puntos. Ese es para bajar la tensión, ¿no?, consonante con lo que está haciendo el gobierno, de decir que el ejército y la policía deben dejar en el cuartel sus fusiles y enfrentarse de otra manera, ¿no?, con el pueblo. Entonces ahí. ¿Cómo enfrentamos la seguridad ciudadana entonces, don Misael? Entonces, si hay trabajo, ya es diferente, ya se calma, hay trabajo. Ya. Y lo otro, violento. Hoy, entonces, es el restablecimiento del servicio militar obligatorio, ¿no? Hoy día ordenan esa ley, ¿no? Estamos viernes, el próximo viernes hay 800.000 elevados, ya haciendo ejercicios, con su cuartel, ¿no?, 800.000. O sea, la parte más triste, del destino más triste, adolescentes jóvenes que pueden estar matriculados en cualquier colegio, no asisten, están dedicados, ¿no?, a crear el problema, ¿no?, básico, vital, ¿no?, de la zozobra. Entonces, 800.000 o 500.000, ¿no?, ese es inmediato. Y lo otro es restablecer los cursos de Historia del Perú, Geografía del Perú, Instrucción en las escuelas y colegios, y sobre todo fue bajado de 45 horas semanales, capaz usted también estudió 45 horas semanales, lunes a viernes 8 horas, sábado 5, yo estudio así, ¿no?, pero eso se ha sido rebajado a la mitad, a 24 o 30. Entonces, si se restablece eso, ¿no?, significa que tiene que triplicarse la cantidad de locales escolares. Si usted sale a la calle. Eso no está ocurriendo. No, eso tendría que hacerse, empezar a hacerse. Usted va a un local. En el local hay tres colegios. Diurna, vespertina y nocturna. Y en muchos casos es unidocente, ¿no? Donde un solo docente. Claro. Entonces, ¿eso qué va a significar? Que siquiera hay que duplicar, triplicar. Entonces, empieza a refaccionarse, a ampliarse lo que está, hasta que ya se haga en regla. Entonces también es trabajo. Habría trabajo en todas partes. Artesanos, toda la cosa, ¿no? Entonces, eso. Ahora, lo otro, ¿no?, también es, en las minas, hay grandes minas donde hay 4.000, 3.000, 1.000 comensales que comen 3 veces al día.
o las instituciones como el Ejército de la Marina tenían su mercado. Entonces, los proveedores, por ejemplo, en Las Bambas, 4.500 comen dentro del perímetro cercado de las minas, 4.500 fuera de los otros. 4.000, supongamos que comen un huevo diario, son 4.500 huevos. Sus proveedores son de Bélgica o de Estados Unidos y algunos de Lima. No comen ni una lechuga de la zona. Entonces, por ley, tiene que hacerse que los proveedores de esos comedores, etcétera, tienen que ser lugareños. Del lugar, del distrito, de la provincia, del departamento, ¿no? Entonces, claro, eso sí lleva años, poco a poco, ¿no? Eso sería una revolución agroindustrial de la provincia con la agricultura. Ahora, el plazo es bastante corto para el nuevo Congreso, ¿no? 2020-2021, ¿no? Entonces, y acá me lo preguntan de diversos puntos, entre ellos de Tambobamba, de Cotabambas, donde llegamos nosotros. O sea, la tarea central que usted va a abocarse, ¿no? ¿Cuál va a ser? Porque, si bien es cierto, usted me ha enumerado una serie de hechos desde el Parlamento. Por ejemplo, el tema de los decretos de urgencia, me lo pregunta. ¿Qué va a hacer este gobierno en este momento? Está actuando con decretos de urgencia. ¿Cuál podría ser o cuál va a ser? No, es que el decreto de urgencia es cuando está disuelto el Congreso. Claro. Entonces la ley establece, pero ahí viene la tarea de fiscalización que la labor de legislación no para, la hace el Ejecutivo, ¿no? Mediante decreto de urgencia. Pero no es una carta blanca, ¿no? No, si es carta blanca. Pero el Congreso tiene que actuar. No es carta blanca. Claro. Cuando funcionando el legislativo, por delegación legislativa, ¿no? Lo hace el Ejecutivo. Ahora, en todos los gobiernos, en el gobierno de Toledo, Alan, todos ellos, ¿no? Las leyes, la mayoría de las leyes no la ha dado el Congreso, la da el Ejecutivo, ¿no? Con delegación de legislación. De facultades. Ahora el legislativo es un gabinete. En este momento, ¿no? Si quiere sacarlo al vocal del Tribunal Constitucional, el señor Ramos Núñez, creo que es, ¿no? Por las onceras que hace, dice que todo su razonamiento es para ratificar la detención preventiva de la señora Keiko. Pero al momento de resolver es lo contrario. Entonces, este es un incoherente. Un juez tiene que ser coherente. Pero el tribunal también falló en una cuestión, si no similar, muy que guardaba alguna aproximación en el caso de Ollantumala, ¿no? ¿Qué tiene que ser eso? No, el tribunal también tuvo un fallo muy parecido, ¿no? No, yo me refiero de que este señor Ramos, tribunal, da 20 razones. ¿Ya? Todas es para ratificarse, ¿no? La detención que estaba sufriendo la señora Keiko. Pero al decir, por estas razones, se resuelve, dice, ¿no? Se le da libertad. Entonces, totalmente incoherente, ¿no? Entonces, un juez así no puede ser, no es idóneo para ser juez, ¿no? Entonces, si yo fuera el presidente Vizcarra, yo habría ya que el gabinete hace que de comisión permanente dictamine para acusarlo. Ese es un buen punto. Entonces, ¿qué plantearía usted en un futuro Congreso para la elección de los nuevos integrantes del Tribunal Constitucional? ¿Cómo deben ser elegidos? No, primeramente, ¿no? Para ya empezar a moderar de base, secarle el riego, ¿no? Es que haya trabajo. Ya todo el mundo trabajando, sudando, comiendo, ¿no? Entonces con más calma se hace y con un poco más tiempo, porque todo el Perú está podrido. Por ejemplo, cuando ya habían elegido iban los 7 miembros de la Junta de Justicia. El primero aprobó, pero hicieron chanchullo. Alguien votó por ¿no? Un voto decisivo. El otro ya no alcanzó. Y ahora he visto el titulares, ¿no? Que están también muchos los que están seleccionados están agusanados, ¿no? Tienen gangrena, están pestíferos por dentro. Eso es lo que dice hoy el semanario Gilder. Entonces, mire, en el Perú estamos escasos de gente correcta. La gente correcta, ¿no? Lo sacan al comienzo, más lo arruman. Incluso ahora, mire usted, el miércoles pasado, yo todos los miércoles escribo un artículo analizando políticamente la situación del momento. Entonces el miércoles estoy diciendo, ¿no?
recesar al ejército peruano. Debemos recesar al ejército peruano. Merece recesarlo. ¿Por qué? Porque 2 comandos conjuntos anteriores, ¿no?, debieran ser traicionados. ¿Por qué? Porque cuando Kuczynski quiso entregarle 3 porciones de terreno en Tacna, dentro de las 50 fronteras que está prohibido, ¿no?, mandó un decreto de frente ya, sujeto a lo que diga la Fuerza Armada. Entonces el comando conjunto ofició con copia y hasta publicado peruano que se pronuncie. Entonces, ¿qué ha hecho? Los 3 miembros del comando conjunto, el ejército, de la marina, de la aviación, cada uno ha mandado sus técnicos, sus coroneles, para que vayan allá. Si el venderle, entregarle terreno, ¿no?, perjudica o no a la seguridad. Entonces, las tres Fuerzas Armadas han dicho que es muy útil. Hasta se han excedido, han sacado cuánto ganaría el Perú mensualmente si eso hace, ¿no? Ya, ratificaron. Pero ya es los nietos del historiador peruano, de Tacneño, ¿no?, Basadre, ya convocó, ¿no?, y a una huelga independiente en Tacna. Y la masa respondió. Ni el gobernador respondió, ¿no?, menos la alcaldesa, porque la mamá de la alcaldesa es chilena, ¿no?, ni siquiera se le consultó, ¿no? Entonces tuvo que dar marcha atrás. Entonces ahora, ¿no?, ese comandante junto debiera ser enjuiciado por traición a la patria. Y hubo otro caso, no sé por qué, ¿no?, y hace unos días, ¿no? Han allanado el Pentagonito, el cuartel central de la Seguridad Nacional del Ejército, y todos los cuarteles, casi, no todos, la mayoría de los cuarteles a lo largo y ancho del Perú, así como han hecho el día del CADI, ¿no?, han allanado el templo, ¿no?, del poder de las transnacionales, ¿no?, local de Confier, ¿no?, han allanado el día domingo, ¿no?, víspera del Día del Ejército. 4 generales y oficiales del ejército, en efecto. Entonces ahí estaban 4 generales, 2 de división, ¿no? Entonces, y el otro anterior están presos, ¿no?, el general Doraine, que también ha sido presidente del comando conjunto, con 41 ladrones. Ahí sí es, ¿no?, Donaire y los 40 ladrones. No, 41, porque Alibaba tuvo 40. ¿Qué le hace ver? Que la corrupción que también hay en las Entonces, en este momento, Armadas, ¿no? en este momento también, pero en el ejército no solo es corrupción, es traición. Ya es la seguridad. Ya, o sea, todos nuestros oficiales son como el traidor Mariano Ignacio Prado, que durante la guerra el presidente del Perú era un general chileno de actividad. Si no, ahí está el libro, ¿no?, de Vitocho, ¿no?, el caso Prado, ¿no? Y después Lizardo Montero, traidor durante la guerra con Chile. Y en la primera guerra con Chile, ¿no?, 80% de los generales pelearon a las órdenes de Bulnes, Manuel Bulnes, general, ¿no?, en la batalla de Piñonate y en la batalla de Yungay. Y el ejército chileno ocupó Lima 3 años, de 1839 a 1842. Y en la Segunda Guerra con Chile, ¿no?, Baquedano y Lynch, de enero de 1881, ¿no?, a 1883. ¿No? Así es. Entonces, ¿no?, ahora también estamos descubriendo ya a la oficialidad traidora. Ahora, si habrán ahí sanos en la oficialidad, entonces por esa razón estoy sosteniendo en ese artículo, no es de ahora, es capaz, de antes, ¿no? Capaz habría que recesar la oficialidad y dejar la tropa con sus sargentos, hasta después checar. ¿Usted quiere descabezar toda la oficialidad? Todo está corrupto porque 2 hijos míos postularon, ¿no? Entonces había que declarar, yo tenía que declarar jurado que yo no conozco Chile, no he vivido en Chile, ni mis hijos han estado en Chile. Ese es el requisito de esa declaración. Ahora no, el haber estado en Chile, o que su mamá sea chilena, su papá sea chileno, debe ser más bien un mérito para ser oficial del ejército peruano, ¿no? Además, en mis artículos yo estoy diciendo, y puedo demostrarlo, que el Perú, ¿no?, realmente es la 11 provincia de Chile. El Perú, de hecho, es una provincia de Chile. Aquí manda Chile. Bien, don Isaac, ha sido sumamente grato conversar con usted. Hay cosas que se han quedado en el tintero. Yo lo comprometo a tenerlo en una próxima oportunidad. Todavía falta bastante para
en la campaña el 26 de enero próximo y seguir conversando en algunos temas de interés nacional. Nuestro agradecimiento en nombre de RCR, Red de Comunicación Regional, que no sea la primera oportunidad que nos visite, pues, don Isaac. No, con todo gusto voy a venir con que me nomás, solamente que... El número uno, claro. El número uno. Y el símbolo es el lápiz. El lápiz, ¿no? El lápiz es lo más para importante. borrar todo, claro. Para tachar todo. Para tachar, claro. Buena idea, sí. Nadie había pensado para tachar, claro. Bueno, le agradezco la amabilidad. Estaba con Muchas nosotros gracias. don Isaac Humala, candidato al Congreso de la República en Lima Metropolitana por el Partido Perú Libre, con el número 1. Campaña cortísima, ¿no? Sí. Está recorriendo todo Lima usted. Está bajando a todos los distritos, está reuniéndose. Claro, sí, estamos. Nuestro agradecimiento, don Isaac. Muy bien, muy muchas agradecido. RCR, la red que comunica y une al Perú.